nosotros somos dos personas que somos estudiadores bíblicos independientes con casi 70,000 horas de estudio de la Biblia, y eso nos ha llevado a nosotros a un punto en donde estudiamos la Biblia desde otro punto de vista, un punto de vista más político-social que comúnmente la gente lo entiende de forma religiosa y todo eso. Entonces, cuando nosotros estamos por aquí trayéndole un estudio bíblico, ustedes saben que es en un punto de vista más político. Y yo sé que muchos de ustedes saben eso, pero lo repetimos para la gente nueva que entran en el canal, que son muchos. Entonces yo también creo que tienen que saber esto. ¿Ok? Yo sé que el tema anterior fue muy interesante, el cual explicamos a la gente que Cristo continúa crucificado y que nosotros estamos bajo la ley. Entonces, señores, todo el mundo aquí, el que anda estudiando la Biblia y el que no, satanita y todo el mundazo, necesita saber que nosotros estamos bajo el imperio de la ley. ¿Y qué es eso, el imperio de la ley? Cuando estoy hablando del imperio de la ley, no me estoy refiriendo a leyes religiosas. No. Me estoy refiriendo a que todo el ser humano aquí, todo el mundo aquí, se rige bajo la ley, con leyes. Así es la manera de vivir. ¿Verdad? Sí, claro. Cuando decimos que estamos bajo el imperio de la ley, significa que estamos rigiéndonos con leyes, con esa forma de vivir. ¿Ok? De eso habla la Biblia. ¿Ok? Entonces, como le dijimos en el video anterior, y se lo volvemos a repetir, cada vez que se toque el tema de Jesucristo, obligatoriamente se tiene que hablar de la ley. Desgraciadamente. Yo sé que muchas veces es aburrido, que lo mismo, pero de eso es, que hay que hablar de la ley para que la gente sepa. Sí, claro. Y también que el problema que tuvo Jesús aquí fue político, en el sentido... Político-social. Exacto, político-social. Ese fue el problema fundamental que tuvo Jesús aquí cuando vino predicando su evangelio. Y muchas personas saben eso, pero omiten decirlo por X o Y razón. Tendrán sus razones, pero ese es el problema fundamental que tuvo Jesús aquí. Algo que nosotros podemos ver y palpar, algo que es cotidiano, que es la ley, lo que rige al ser humano aquí en la tierra. Y de esa ley es que nosotros estamos moldeados como sociedad y como individuo aquí para poder convivir en un sistema donde nosotros mismos como sociedad debemos de comportarnos y regirnos bajo unas reglas o bajo unos preceptos que si rompemos esa regla, como está escrito, entonces el ser humano va a sufrir las consecuencias de eso que ha ocasionado Lo que aquí. violentó, que quebrantó. Exactamente. Entonces, ya ahí la persona lo comienzan a meterlo en cárceles y esas cosas para reformarlo, porque ya está medio revoltoso en lo que la sociedad llama que está como fuera de orden. Por eso siempre le decimos a ustedes que cada vez que hablamos de Jesús o de Cristo, obligatoriamente tenemos que hablar de la ley. Y si estamos hablando de la ley, obviamente tenemos que hablar de la política. Exactamente. Y si estamos hablando de la ley, estamos hablando de la forma en que nosotros vivimos aquí. Exacto, del sistema. De eso que nosotros aquí hablamos, eso es de lo que el libro nos enseñó a nosotros y eso es lo que el libro trata de decir a las personas. Que las personas lo hayan tomado de otra manera,
ya es porque ya la religiosidad está en los ojos de nosotros. Nos incluimos porque nosotros vinimos de ahí, de ese camino, entendiendo la Biblia como la entienden todos, literalmente religioso, y así nunca vamos a poder entender el contenido de la Biblia, su contenido, la esencia. Sí. Porque la Biblia tiene una esencia en el cual dice a las naciones que tienen que haber pobre y rico en la tierra. O sea, rico y pobre, la riqueza y la pobreza. Tienen que también existir el trabajo, tienen que existir los impuestos. Eso es lo que el libro establece y dice. Nosotros simplemente leímos la Biblia de una forma imparcial para que ustedes lo puedan ver sin tomar ningún tipo de bando, sin ningún tipo de sentimiento religioso y ni fanatismo. Por eso venimos por aquí siempre hablándole del mismo tema para que puedan comprender y entender lo que el libro está tratando de decir y cuál fue el problema aquí y el problema que tuvo Jesús aquí cuando estaba anunciando su evangelio. Ujú. Eso es, mi gente. Denle me gusta al video, compártalo. Va a estar muy interesante el tema. Y esperemos que muchos de ustedes ya han podido entender muchas cosas de lo que nosotros hemos venido hablando durante todos estos años. Hablando siempre de un solo tema. Siempre le hemos hablado de un solo tema. Quizás a muchas personas se les torne aburrido, pero si tenemos que lograr entender algo de la Biblia, tenemos que ser siempre haciéndole hoyo a la piedra, gota a gota, para romper a la piedra. Entonces, de la única manera que nosotros podemos entender es siempre hablándole del mismo tema, pero en distintos estudios bíblicos, pero el resultado es el mismo. Siempre le vamos a hablar del mismo tema, siempre vamos a terminar en la ley, porque de eso que se trata la Biblia, de la ley, de cómo el mundo debe de funcionar y de cómo el ser humano aquí como sociedad debe de convivir. Y eso es que nosotros venimos aquí año tras año, mi gente. Ujú. Nunca hemos cambiado, siempre los temas siempre han sido lo mismo. De diferentes maneras se lo hemos explicado para que podamos, a ver si alguien, si no lo entiende de una forma, lo entiende de otra. Sí. Ustedes saben, señores, que nosotros estamos viviendo en el mismo tiempo en que Jesucristo vino aquí, está viviendo la humanidad. Estamos viviendo en el mismo tiempo que cuando Jesucristo vino. ¿En qué tiempo vivimos? Bajo la ley. Cuando Jesucristo vino aquí, el ser humano estaba bajo la ley. En ese tiempo que le estoy hablando. Entonces, según lo que está escrito ahí, los que escribieron eso, los sabios que escribieron eso, dijeron y afirmaron que Jesucristo tenía otra manera de cómo el ser humano podría vivir aquí. Recuerda, amigo, que nosotros tenemos nuestra manera de vivir aquí. La manera de vivir de Estados Unidos es la misma manera de vivir de Colombia. Es la misma manera de vivir de El Salvador. De todas las naciones. Es lo mismo. Vivimos lo mismo. Bajo el imperio de la ley. Entonces, partiendo desde ahí, está escrito en la Biblia que el hombre vivirá por la ley. Estaba escrito. Antes de Jesucristo venir aquí con su, vamos a decir, con su evangelio, con su metodología o su forma, su manera de cómo el ser humano pudiera vivir fuera de este plano, fuera del imperio de la ley, a vivirla otra manera que no hemos vivido de esa manera. Sí, porque no la hemos practicado todavía. Entonces la Biblia está escrito, eso estaba escrito en la ley, en la Biblia. Y queremos leerle a la gente
lo que Pablo dice aquí en Gálatas. Gálatas capítulo 3, 3, verso 12. verso 12. ¿Tú lo tienes apuntado allá en el celular? No, aquí. ¿O tú lo tenías? Ok. Ahí. Léele eso ahí, por favor. Dice ahí, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. El quisiera que la ponen en práctica. Como está escrito en Levítico. En Levítico capítulo 18. 18, verso 5. Porque Pablo lo está sacando de ahí. De Levítico. Sí. Y eso es lo que está escrito en el Viejo Testamento. En el Taná, eso es lo que está escrito. Sí, claro. Que el hombre vivirá por la ley. O ¿Cómo sea, así, que muchacho? se van a mantener viviendo así. Ujú. ¿Cómo así bajo la ley? Bueno, que nos mantendremos en esta manera de vivir. Sí, aquí dice, por tanto, guardé mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ello, yo Jehová. Ahí dice eso. Que el hombre vivirá. Vivirá por la ley. En un sentido, en pocas palabras, es que esta es la única manera de vivir. Eso se dice en el Viejo Testamento. Te estoy hablando antes de Jesucristo venir para acá. Antes de Jesucristo venir para acá, eso es lo que Lo que se decía. se decía. Nosotros hemos hablado de esto Sí, claro, anteriormente. claro. No había esperanza. No había esperanza. Era así. Y estamos Y así. estamos así, eso que estás diciendo, porque te lo está diciendo. El hombre vivirá por ello. O sea, que vamos a mantenerlo de esa manera, de esa forma de vivir que nosotros vamos a sobrevivir aquí. Eso es lo que está tratando de decir el Levítico 18, verso 5. Y Pablo aquí, antes de entender, Sí, claro. antes de, ¿sabes? Después que él entendió, Pablo está diciendo eso. En Gálatas 3, 3:12. Sí. Después que él entendió, que él pudo entender, porque a él le resultaba una locura. Recuerden que él es hebreo de hebreo. Es que es una locura, porque si nosotros ahora mismo actualmente estamos bajo la ley. Entonces, eso no quiere decir hasta el sol de hoy, nos está diciendo el mundo que así que el ser humano tiene que vivir. Ujú. El mundo nos dice eso a nosotros. No las escuelas, no mi pastor. El mundo dice que el ser humano, las naciones a donde viven cada ser humano aquí, así que tienen que vivir. Sí. Como está escrito en Levítico 18:5. Sí, tú sabes que hay alguien que escribió de la élite y todo eso. Miren, señores, la élite y toda esa gente que están arriba, ellos saben lo que te estamos diciendo. La élite se pega a los gobernantes para crear leyes conforme a ellos. Y todo lo que ellos van a hacer va a ser por la ley. Todo lo que ellos van a hacer, saben que tienen que hacerlo por la ley. Exacto. Ellos saben eso. Y te estamos diciendo a ti que estamos nosotros bajo el imperio de la ley.
¿Qué significa eso? Que estamos en una forma de vivir que tenemos que regirnos con Con leyes, leyes, exacto. obligados. No hay otra No hay manera. otra forma, sino el que la persona que tenga una idea nueva o otra forma de vivir fuera de la ley, entonces puede ir al Congreso, Como lo hizo Jesucristo. como fue Jesucristo a Israel, a los gobernantes, y le dijo que él tenía una forma de vivir diferente a la que nosotros, el ser humano, está viviendo actualmente bajo la ley. Entonces, si la persona tiene una metodología diferente a la que Jesucristo replanteó, entonces tienen el derecho de ir al Congreso y decirle a los gobernantes, a los que te rigen, que tú tienes una manera, una forma distinta a cómo el gobierno se maneja, Exacto, eso ya, por si acaso. exacto, cuando ya tú lo ves desde ese punto de vista, entonces tú vas a entender por qué le decían a Jesús que él estaba loco. O sea, nosotros estamos hablando aquí con la persona que nos puedan entender, porque sabemos que hay muchas personas cerradas, De la mente. tú sabes, cerradas en su religión, y eso está bien, eso yo lo entiendo, pero eso que te cierres tanto así, lo dijo el Papa Francisco, creo que fue, que en paz descanse, dijo eso, que tú no puedes estar tan cuadrado, así cerrado, porque no va a entender nada, ¿no? Exacto. Entonces, porque a veces tú sabes que cuando nosotros le hablamos de las leyes y esas cosas, ¿verdad? El religioso convencional que ora mucho y ayuna y le pide a Dios, ellos piensan que estamos hablando o que se está hablando de leyes religiosas, de purificaciones, de fiestas religiosas, de sacrificios de animales y que ya no están bajo esa ley de esa manera. Pero eso fue lo que el diablo le hizo entender a la persona, a los religiosos, que esas leyes religiosas de sacrificios de animales literales. Entonces, por eso que ya nadie los hace, porque ya nadie está cumpliendo eso. Dice, no, pues ya yo no estoy bajo la ley, muchacho, porque ya nosotros no hacemos sacrificio de lo como se plantaban en el Viejo Testamento. Pero cuando se está hablando de la ley en el Viejo Testamento, se está hablando de cómo gobernar a los pueblos base a unas normas de leyes, no de sacrificios de animales, no de nada de eso, porque eso fue lo que te hizo el diablo querer a ti, para que ponga la vista en esas cosas, para que no ponga la vista en lo que tiene que ponerla, que viene siendo las leyes que forman a la sociedad en sí. Por eso cuando vino Jesús aquí, tuvo muchos problemas con los gobernantes y con la sociedad en sí, porque la sociedad está moldeada y está regida bajo una sociedad, y esa sociedad está basada en lo que hizo la religión aquí. Entonces ya cuando la religión decía algo, la sociedad lo captaba y rápidamente lo entendía. Así, sí, tenía mucho peso antes. Exacto. Entonces cuando nosotros también le hemos dicho, cuando la Biblia está escrita o está dirigida hacia dos grupos de personas. ¿Y cuáles son esos dos grupos de personas? Bueno, los gobernantes y para la sociedad en sí, para moldearla y para que estén bajo un principios con leyes de cívica y moral. Entonces el libro te habla de eso a ti. Cómo formar la sociedad bajo unos principios, no de leyes de matar vaquita, ni de matar pájaro, ni nada de eso, sino para formar a la sociedad en sí bajo unas normas que la sociedad tiene que regirse. Y para los gobernantes, para gobernar al pueblo. Eso es lo que te narra el libro. De eso que nosotros hablamos. Sí. Lo demás nosotros lo sabemos. Exacto. Un ejemplo, lo que la gente sabe, nosotros lo sabemos de memoria. Que Jesucristo vino para acá a pagar por nuestros pecados, que Jesucristo es el Hijo de María, padrastro de José. Tenía 12 discípulos detrás de él. Resucitó el domingo. Se fue para el cielo. Nosotros sabemos eso.
Aquí estamos hablando, como le dije al principio, nosotros tenemos aquí casi 70,000 horas de estudio bíblico y queremos decirte a ti en esta hora de que eso nos llevó a nosotros a estudiar la Biblia desde un punto de vista imparcial, desde un punto de vista eh, sin, Sin fanatismo, sin sin sentimiento. fanatismo, sin ese sentido emocional, desde el punto de vista emocional, porque entiendo que somos seres humanos, porque yo lloré leyendo ese libro, hermano. Yo a usted se lo he dicho un montón de veces aquí, y yo te lo he dicho a ti. Lloré como un bebé, porque eso te estoy diciendo a ti cuando empezamos a leer ese libro desde el punto de vista emocional. Y el que no llora, es raro el ser humano que no llora cuando se adentra en la historia bíblica. Exactamente. Lo que pasó Jesucristo y esto. Y usted va a llorar en un 99% de los casos. O sea, nosotros pasamos por todo eso, la estudiamos así, entonces le estudiamos todo ese tiempo y todas esas horas invertidas en eso, nos llevó a nosotros a estudiarla desde un punto de vista ya, no del punto de vista emocional, sino racional. Exacto. Entonces la Biblia, por eso que usted no está escuchando a nosotros, así quizás no ve por primera vez y no veo, están hablando a la ligera estos tipos, son dos loquitos. Sí. Y por eso te estamos diciéndote a ti, nosotros tenemos muchísimas horas, miles de decenas de miles de horas invertidas en estos estudios. Que la escuela no te lo va a decir. Y te lo estamos diciendo por aquí para que tú lo sepas. Porque algún día se va a tener que saber. Sí, claro. Si tú no lo puedes entender, ahora preocúpate que algún hijo tuyo va a tener que entender eso. Alguno de tu familia va a tener que entenderlo, pero va a tener que entenderlo. Y lo único que le podemos decir a la gente es que todo lo que aprendieron, todo lo que usted aprendió de eso que viene siendo la heredad de la ignorancia, eso es lo que nosotros sabemos, la gente sabe eso. Heredamos ignorancia, pero la ignorancia tiene que terminar y tenemos que ser nosotros. Usted que nos escucha y nosotros aquí estudiando ese libro, de una forma, desde el punto de vista racional, porque la Biblia no está escrita para título personal. Por eso que a la gente lo han engañado. Exacto. Y salen muchísimos locos por ahí de que Dios me habló a mí. Y lo engañan y lo vuelven un estropajo a la gente. Entonces, eso ya se terminó. Ok, entonces, para ir profundizando más en ese tema, ya ustedes saben que nosotros vivimos bajo el imperio de la ley y no leyes religiosas de matar vaquitas y matar conejos y cositas así. Exacto. Dije que no puede comer puerco y no puede. No, nada de eso. Sí, porque acuérdate que son vainas, que son cosas que lo tienen la persona, que si guardaban un sábado literal, ya el cristiano convencional no lo guarda, porque ellos piensan que es de esa manera. Sí, dije, guardando un día en específico. Exacto, ellos piensan que es de esa manera, ya no estamos de esa manera ya. No es de esa manera que estamos hablando, sino de las leyes de la tierra, la que está establecida aquí. Sí. De esa que estamos hablando. Exacto. Entonces, por ende, Jesucristo cuando vino se encontró con muchos problemas. No se encontró con eso. Muchos problemas. Con la ley establecida aquí. Cuando vino hablando su evangelio, se encontró con una sociedad ya amoldeada, conforme a la ley. Viviendo por la ley. Exacto, conforme a la ley y viviendo por la ley. Cuando apareció hablando su evangelio. Así como hoy en día, replanteándoselo hoy en día, que aparezca. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Amoldeada por la ley y viviendo por ahí, por la ley. Así mismo cuando apareció. La sociedad estaba así mismo, bajo la ley. Sí.
Entonces, la Biblia replantea, como tú le dijiste, que Jesús venía aquí hablando de un evangelio. ¿Y qué significa un evangelio? Otra manera de vivir. Acuérdate que nosotros estamos en una manera de vivir que es la que te mencionamos. En un reino, vamos a planteárselo así. Estamos viviendo en el reino de la ley, el imperio de la ley, le llaman, reino de las leyes. Recuerda que Jesucristo venía aquí hablando del reino de quién? Del reino de los cielos, Exacto. para que la gente pueda identificarse con lo que tú le estás diciendo. Exactamente. O sea, que ese evangelio que Jesús venía aquí hablando, lo venía anunciándolo a todo el mundo y enseñándoselo a la persona para que puedan vivir de esa manera. ¿Tú te acuerdas? Perdón que te interrumpa. ¿Tú te acuerdas una vez que yo hablé creo que era con un testigo de Jehová, un testigo de Jehová, creo, cristiano de ellos, de una denominación rara de esa? Y yo le hice esa pregunta. Yo le dije a él, tú sabes que aquí hay un reino establecido. Y él no sabía. ¿Tú te acuerdas que te dije eso? Sí, claro, ¿no? Tú lo Y se lo dije mencionaste a en un ustedes video, aquí. sí. Señores, hay cristianos de mucha fe que piensan que aquí esto está así, que aquí no hay nada. Y él se sorprendió cuando yo dije, aquí hay un reino, papá. Sí, Sí. porque muchos piensan que Jesucristo va a venir para acá a poner su reino. Sí, Y yo le dije, sin pensar que aquí hay uno establecido ya. aquí hay un reino. Aquí hay un reino. Los cristianos no hablan de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Porque ellos no entienden. Por eso que ellos no hablan de eso. Sí, claro. Pero aquí hay un reino establecido en el mundo completo. Un mismo reino que hay. Sí, No importa en el idioma que te remonte. Para lo que le encanta esa filosofía de remontarse a los tiempos y las edades. Aquí hay un solo reino establecido en la tierra. Se llama el imperio de la ley. Si te vas para China, para Japón, para donde sea que tú te vayas, te vas a encontrar con eso. Y repetimos eso mucho porque nosotros tenemos queremos que la gente entienda. El que no ha entendido, que entienda de una buena vez por todas. Y que deje de estar pensando en pájaro preñado. Estamos en el 2000, señores, 26. sí. Y corriendo, porque este tiempo no se para. Entonces, antes de que la gente se muera, la gente tiene que por lo menos saber. Por lo menos que sepan y después se mueran. Sí, claro. Sí, es así. Los cristianos tienen que saber y después se mueran. Sí, Pero tienen que saberlo. Los musulmanes también tienen que saber eso. Y los otros también tienen que saberlo. Es todo el mundo, todo el mundazo que tiene que saber eso. Y saberlo y entenderlo. No es así, yo sé. No, es saberlo y entenderlo. sí, claro. Y tener ese sentimiento. Para que esto cambie. O si no, papá, estamos fritos como un huevo. Sí, claro. O sea, como te estaba diciendo a la gente que Jesús venía aquí hablando de su evangelio y sabía si venía aquí anunciando su evangelio era porque era distinto a como el ser humano vive aquí. Eso está escrito ahí. Exacto. Entonces, hay una parte aquí en Juan 3:14, en Juan 3:14, mi gente, hablando de eso. Ahí. Ahí dice, y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice ese verso ahí que Jesús está hablando con Nicodemo y le dice eso. Siempre le hemos dicho que en los términos de las palabras siempre utilizan diferentes términos para referirse de algo. Entonces ahí Jesús está tomando un término del Hijo del Hombre refiriéndose a su evangelio. Mi gente, a su evangelio. No el evangelio de tu pastor, no el evangelio de fulano de tal, el evangelio de Jesús. Hablando con Nicodemo, y él le dice eso, que era necesario, así como Moisés levantó la serpiente, y la serpiente representa la ley de la tierra, así como la levantó Moisés, así mismo como la exaltó Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, refiriéndose a su evangelio. ¿Y qué es lo que es el evangelio? Otra manera de vivir, otra mente, otro formato en la que Moisés implementó, distinta a la que Moisés vino aquí implementando, que viene siendo la ley mosaica, la que está en las naciones, la que le dijimos a ustedes en el video pasado, que viene siendo leyes cívica y moral, cómo regir al pueblo como sociedad. Esa es la ley mosaica. Todo lo que abarca todo eso. Exacto. No leyes religiosas de purificación y de sacrificio de animales. Eso no se está tratando de eso, aunque usted lea la Biblia que se está hablando de eso. Y siempre le hemos dicho que la Biblia se trata de naciones, reyes y leyes. Y también que está escrita para dos tipos de personas. Exactamente. Que por eso la gente, para dos tipos de personas. Un grupito y una masa grande. La masa grande le entiende que es así, guardando un día, haciendo un sacrificio aquí, orando mucho y todo eso. La masa grande lo entiende de esa manera. O sea, la sociedad en sí. La sociedad. Ellos lo entienden así. Entonces, el grupito pequeño, que viene siendo, vamos a decir, ya de una forma ya más política o geopolítica. Entonces, hay para ese grupo también, de cómo son las cosas y cómo es el funcionamiento y qué es lo que tienen que hacer para que se cumpla y no la quebranten. Exacto. O sea que prácticamente, que como te dice a ti el libro dice que el Dios del Viejo Testamento dice que hizo la riqueza y la pobreza. Entonces ya las élites se tienen que someter a eso y tienen que buscar un balance, como la gente lo entiende así. Sí, las naciones. Exacto, las élites, el Dios de la Biblia dice eso. Yo hago la riqueza y la pobreza, y ustedes que están debajo de mí tienen que someterse a eso. Y ahí están las élites buscando un balance. También te dice a ti el Dios de la Biblia que Él hizo el trabajo. Ahí están las élites buscando un balance. Aquí todo el mundo trabaja. El Dios de la Biblia dice que todo el mundo tiene que pagar impuestos. No digas, la gente son muy, ¿cómo te digo? Muy cosas, porque tú dices que todo el mundo trabaja. Literalmente no todo el mundo trabaja. Pero existe el trabajo. Sí, claro. No, O sea, existe el trabajo. Y te dan esa herramienta. Si tú quieres comer, ahí yo te doy la herramienta. ¿Tú quieres comer? Sí, el trabajo está ahí. No. ¿Tú quieres vivir cómodo aquí, en esta tierra? Sí, muchacho. El trabajo está ahí. ¿Y quién fue que dijo eso? Que tú tienes que trabajar. No fue una élite que te dijo eso a ti. No fue una élite. La Biblia dice que fue Dios.
La Biblia dice que fue Dios. Sí. Y como hay muchos que no creen en Dios, entonces ¿quién fue que dijo eso? Que el ser humano tiene que trabajar aquí. ¿Quién fue que dijo eso? La Biblia tuvo el atrevimiento y dijo que fue Dios. Para que el ser humano, cuando escuche eso, no se queje Solo acepte. y acepte lo que está establecido aquí. ¿Quién fue que dijo que el ser humano tiene que trabajar? Bueno, la Biblia dice que fue Dios. Sí. ¿Y qué podemos hacer nosotros? O sea, Fue Dios que dijo, la máxima autoridad. sí. Entonces ya, cualquier pregunta que te haga un hijo tuyo, aquí, ¿quién fue que? Bueno, de aquí fue Dios que dijo eso. Sí. Ya, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya está establecido. Ya eso está establecido. Entonces eso es lo que le dice al mundo cómo tiene que funcionar lo que está escrito aquí. Cómo el mundo debe de funcionar como nación. Si no cumplen eso, entonces los rae de la tierra, dice el Dios de la Biblia. Si no cumple su palabra. Si no cumplen esas palabras que él dijo a las naciones, a los habitantes de la nación de México, esos habitantes tienen que trabajar todo allá. Si el gobierno o esa nación no cumple esa palabra, entonces los rae de la tierra, desaparecen. No existe como nación, no hay. Sí. O sea, tenemos que tener una forma lógica. Le estamos dando pinceladas para que ustedes sepan qué es lo que nosotros hablamos. Para que usted no pierda el tiempo. ¿Qué es lo que habla de eso? Y creo que exactamente, creo que está tratando de decirte el libro cuando tú lo lees de una manera imparcial, sin sentimiento y sin fanatismo religioso. Eso es como cruel cuando tú lo comienzas a leer el libro así y tú ves a la gente aquí en la tierra haciendo y la cosa cotidiana de aquí y todo está implementado en la tierra. Es así. Así que tiene que funcionar la cosa. Si tiene que funcionar aquí con la ley de Moisés para buscar un balance. Porque la ley de Moisés, la ley mosaica, es la que le da como la estructura a la sociedad. Como un orden, mi gente. Entonces ahí Jesús está hablando en Juan capítulo 3, verso 14, que hay que exaltar al Hijo del Hombre en el sentido que era necesario hacerlo así, porque de lo contrario íbamos a estar en el imperio de la ley o en la ley en sí, como estamos hoy en día. Y muchos se preguntarán, ve acá, entonces, ¿por qué no se ha practicado eso entonces? Porque Cristo está crucificado. Por eso no se ha practicado. Por eso no se ha hablado. Cristo tiene que practicarse. Sí. Esa manera de vivir. Y al estar crucificado, o sea, habitado del mundo, no se puede practicar, no se puede vivir, no se puede hablar. Entonces tú ves lo que tú ves. Vemos lo que nosotros vemos aquí, como nosotros nos manejamos. Entonces, y no es la primera vez ahí que Jesús dice que hay que exaltar al Hijo del Hombre. También eso está en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 34. O sea que aquí cuando le leemos, le vamos a leer este verso, ustedes van a entender que eso era que lo vivía repitiendo siempre, lo venía anunciando. Entonces la gente aquí le dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley. Oye, como dicen aquí, es que la gente está diciendo eso, que nosotros hemos oído de la ley, que así es que nosotros nos tenemos que manejar. Con lo que tú le leíste en Gálatas y en Levítico. Sí. Nosotros hemos oído de la ley, que el hombre tiene que vivir por la ley. ¿Verdad? Entonces después te dice a ti, ¿cómo pues dices tú que es necesario
que el Hijo del Hombre se ha levantado. O sea, vuelvan y se lo comentan la gente a él. O sea, que se lo dice a Nicodemo y aquí la gente lo están diciendo. Nosotros hemos oído de la ley, el que tenemos que vivir así, bajo la ley. No hay otra forma. Y como tú dices ahora que hay que levantar al Hijo del Hombre, otra manera de vivir, otra forma. ¿Cómo así? Si aquí hay otra. Ya nosotros estamos en una manera ya. Ujú. Ya nosotros estamos en una forma. ¿Cuál forma, muchachos? La ley. Nosotros hemos oído de la ley. Hemos aprendido. Hemos comido. Que no hay otra forma. Mi gente. Para que ustedes vean que cuando se está hablando del Hijo del Hombre, no se te está hablando a ti de un tipo. No se te está hablando a ti de un personaje. Se está hablando del Evangelio. Otra manera de vivir fuera de la ley, fuera de la que nosotros tenemos. Y no ha sido practicada eso o no ha sido levantado eso porque está crucificado, está vetado. No se puede hacer aquí. Sí. Porque todavía estamos en la ley. Todavía estamos en la ley. Está prohibido, ¿eh? Exacto. Entonces, la Biblia te dice a ti que Cristo está crucificado. Prohibido, practicado. Aquí no se puede practicar. Tú sabes que la Biblia también lo replantea en muchos textos. Sí. ¿Con cuáles textos, muchachos? Bueno, los textos cuando Jesucristo le dice a la gente que coja su lecho y ande. Exacto. Que a los que lo ven con un lecho, andando con su lecho, los interceptan y le dicen, hey, eso está prohibido. Exactamente, que está prohibido en el día de reposo. Te dice que no se puede hacer nada. Pero la gente, acuérdate que la gente ha entendido que el día de reposo viene siendo un día en específico, un sábado. No puedes hacer. ¿Cómo así? Tú un sábado tú digas trabajando. Y las personas, los líderes religiosos, han tomado eso de una manera errada, errónea. Yo creo que lo que no lo deja ver a ellos, ¿sabe qué? Todos esos protocolos que ellos utilizan, Sí, claro. que lo que le ha servido como de obstáculo para poder ver la cosa. Porque tienen demasiados protocolos. Y se hacen de muchas leyes y de muchos linderos. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Sí, así. Por eso que es lo que tú dices, que de ellos, de los líderes, Exacto. Entonces, muchos guardan un día en específico. La religión, la primera religión monoteísta, ellos guardan un día en específico. Los mesiánicos guardan un día en específico. Los testigos de Jehová, creo que es verdad, También. tienen un día en específico. Sábado, tiene que ser sábado obligado. Por si acaso. ¿Cuáles son los otros que guardan un sábado? Entonces lo han entendido de esa manera, sin entender esa terminología que están utilizando con día de reposo, porque ellos piensan en su ignorancia, piensan que es un día en específico, un sábado. Entonces, cuando los cristianos no guardan sábado, porque dicen ellos que ya Jesús abolió eso. Oye, cómo fue, oye, qué tan extraviados están. Y por eso Es fruto de la ignorancia. por eso usted ve a unos cristianos pentecostales que no guardan sábado. Y la respuesta de ellos, no, Cristo ya abolió eso. Y ya esto todavía están en los sábados, guardando un sábado literal. Pero no están entendiendo qué significa día de reposo. Día de reposo en el tiempo de la ley, el día de la ley. Que todos los días es día de reposo, todos los días. Hoy es día de reposo, mañana es día de reposo, el viernes es día de reposo, sábado es día de reposo, domingo es día de reposo, lunes es día de reposo. Todos los días de la semana son días de reposo. Sí, porque estamos bajo el imperio de la ley.
pero estas personas lo han tomado la religión en sí, que es un día en específico. Por eso que no han podido entender de qué se trata la Biblia. Recuerda que eso también incluye la formación de la sociedad. Sí, claro. Y tú sabes, y incluye también el trabajo. Sí, Un trabajo, tú trabajas 6 días, sí, claro. en un día libre. Sí, claro, claro, es así. ¿Tú entiendes? ¿Sabes? Eso, A los días de semana también. para conformar, pero para formar la sociedad en formar sí, todo eso. ¿sabes? Para formar y toda esa cosa. Pero cuando ya nosotros comenzamos a leer el libro de la manera imparcial, neutro, sin fanatismo religioso, porque si nos fanatizamos, vamos a guardar un día. Ujú. Si nos fanatizamos, mi gente, vamos a guardar un día, porque está escrito literalmente que Dios descansó. Te dice a ti la Biblia. Y si somos fanáticos religiosos, ¿qué vamos a hacer si somos fanáticos? Si somos fanáticos, vamos a hacer lo mismo que hizo Dios. Ey, Dios nos descansó. Pero ¿cómo lo entienden ellos? Nosotros, exactamente, pero y respondiéndoselo a ellos, Dios, Él nos descansó. Exacto. Y te escrito en la Biblia. Te dicen a ti así. Recuerda que para formar lo que, como ¿cómo se dice? El núcleo, ¿cómo se llama? O sea, el sistema para dar una formación para que tenga un sentido. Pero la Biblia, tú sabes que nosotros Sí. cuestionamos todo eso Sí, claro, claro. y los comentaristas salen con una clase de excusas porque ellos saben que Jehová hizo una obra el séptimo día y si hizo una obra, él trabajó. Por eso te lo estoy diciendo, que él trabajó todos los días. Dicen que descansó para dar una formación ya por lo menos a lo que significa el trabajo. Exactamente. Entonces, el séptimo día, entonces cuando viene Jesús y le dice en el séptimo día, coge tu lecho y anda. Ujú. Entonces lo piensan que es un día en específico. Ujú. Un día, los religiosos piensan eso. Los musulmanes piensan eso. Los judíos piensan eso. Los testigos de Jehová piensan que Dios descansó un día en específico. Piensan eso. Nosotros sabemos todo eso. Pero cuando tú entiendes el libro y entiendes su terminología y sus términos que están utilizando, no se está hablando de día específico. Se está hablando que la ley reposó en el séptimo día y estamos en el séptimo día, estamos en el tiempo de la ley. ¿Tú sabes cómo lo llaman también? El día postrero. Exactamente, en el Nuevo Testamento se le llama el día postrero. ¿A qué se está llamando el día postrero? Al séptimo día. ¿Y qué es lo que es el séptimo día? El día de la ley, el tiempo de la ley. ¿Por qué? Porque reposó, acuérdate. Sí. Reposó la ley, ¿verdad? Reposó en el séptimo día la ley. Sí, porque si hay un religioso por ahí, para ver si en verdad si estamos equivocados. No, reposó la ley en el día de reposo, en el séptimo día. Entonces, eso es lo que te estamos diciendo, que la ley reposó. Por eso te estamos diciendo que estamos en el tiempo de la ley, en el día séptimo. Entonces, ahí le están hablando a Jesús que ellos dicen ahí que ellos oyeron de la ley que el hombre tiene que vivir por eso. Como está escrito en Levítico capítulo 18, verso 5. O sea, que debemos de vivir de esta manera. Que tenemos que vivir de esta manera. ¿De cuál manera, muchachos? De la que tú vives. Sí. No hay otra forma. Te dice a ti el Viejo Testamento. No hay otra forma, no hay otra manera de vivir sino la ley. Así que tienen que regir el pueblo. Y así que tienen que comportarse. Entonces viene Jesús con su evangelio, otra manera de vivir, otro formato distinto a lo que está establecido aquí. Por eso tú lo ves a la gente, ¿y quién es este hijo de hombre? ¿Cómo así que tú dices que hay que exaltarlo? Y a Nicodemo se lo dice.
¿Y de qué se está hablando ahí? Del Evangelio de Jesús. Entonces nosotros tenemos aquí, como dice aquí, ellos que ellos aprendieron de la ley. ¿Y por qué dicen eso? Que ellos aprendieron de la ley. Como está escrito aquí en Juan capítulo 6, verso 31. Aquí, señores, estamos en Juan capítulo 6 ahora mismo. Mira, puse una M. Puse una M, señores. Qué relajo. Saludos, mi gente, a los que están entrando, a los que nos escuchan. Y estamos por aquí hablando que todavía estamos viviendo en la ley de Moisés. Capítulo 6, verso 31. Ajá. Sí, vamos a leer varios capítulos de aquí. Eso es muy interesante. Ese es Juan capítulo 6, muy interesante, señores. Después que usted va entendiendo de qué ellos están hablando, eso no se habla. Eso son cosas que no se hablan. No. Ese es Juan capítulo 6. Eso no se habla. Entre los pastores religiosos, no. Eso no se habla, señores. Eso está vetado, eso no se puede decir. Porque Ujú. eso viene siendo como una caja de Pandora. Exacto. Entonces, ese, léalo. Juan capítulo 6 completo, usted lo lee. Usted que por lo menos, al igual que nosotros, ha podido comprender cositas de la terminología bíblica, del lenguaje bíblico, y quizás sabe interpretar algunos términos. Yo sé que tú lo lees eso y tú vas a entender muchas cosas. Y va a ser muy interesante. Pero es muy interesante realmente. Y no se habla. Eso no se habla. Sí, exactamente. Oye, como dice aquí, en Juan capítulo 6, verso 31, dice ahí, o sea, que están hablando con Jesús aquí, y hablando de un pan, una vaina, tú sabes. Entonces aquí ellos, ¿y quiénes son ellos? A los que la ley le fue dada. Ellos le dicen a Jesús, a lo que la ley le fue dada, a ese grupo de gente, hablan con Jesús y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. O sea, ellos están utilizando esa palabra de maná. ¿Qué es lo que es el maná, mi gente? Sabemos que Esa es la palabra pan. sí, porque acuérdate que el religioso va a pensar que es un pan literal. Pero es una terminología que están utilizando ahí. Genérica. Claro, Porque ellos, de comer. el término pan, ellos lo están utilizando. Y también se utiliza en el Viejo Testamento. Sí, Y también se utiliza en el Nuevo. sí. Dándolo a entender a nosotros que es un término que ellos le llaman para referirse a algo que en los dos bandos se le va a llamar igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero aquí estamos hablando de un verdadero. Sí, pero no, aquí se está hablando de ese pan que ellos comieron, se llama maná. Sí, ellos lo pusieron así. Ese pan se llama maná. Ellos le pusieron así. Exactamente. ¿Y qué significa eso? Bueno, ellos lo llamaron, dice ahí, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Nosotros queremos interactuar con ustedes. ¿Qué significa esa palabra de maná? Que se están utilizando ahí. En Juan capítulo 6, verso 31. Y no el pan literal. O sea, eso es para ayudarlo. No es algo literalmente. ¿Qué significa esa palabra de maná? José Valencia, saludos. Está en Hong Kong, China. Bendiciones. Wow, está al otro lado del mundo, está José Valencia. José Valencia viaja al mundo, hermano. Sí, un fiel seguidor. Saludos. Esperemos que Para siempre cuando no esté en España.
Sí, esperemos que se encuentre bien toda tu familia, José, y los que nos están escuchando. Nosotros queremos saber aquí, José Valencia, a Francisco Moreno que está por ahí, a ver quién más, eh, Fernando. Fernando que está por ahí también, eh, San, Santiago o así, está por ahí. Queremos saber qué es lo que se está, por qué qué significa esa palabra, maná. Queremos saber nosotros. Diego Sandoval que está por ahí. Dice Fernando que es como decir una ración o una porción. Ujú. Dice, ok, dice maná es como decir una reacción, una porción. Pero acuérdate que están hablando ellos de que eso que ellos están comiendo, acuérdate que le hemos mencionado unos versos que el hombre tiene que vivir por eso. Sí. Entonces ahí están hablando del maná, que ellos comieron el maná en el desierto. Tú sabes que esta palabra, ese término, comer, tiene su significado. Sí, Cuando ellos están hablando de ti de comer, se están hablando de ti, es que ellos aprendieron a vivir, aprender a vivir por la ley. sí, mira cómo dice aquí. Mira cómo dice aquí. Dice, nuestros padres comieron, Ujú. o sea, de comer, comieron el maná. O sea, que ellos aprendían a vivir por la ley. O sea, que a lo que se le está diciendo maná viene siendo la ley. Es la ley. A lo que se le está llamando maná ahí, en esa palabra, que no es algo que así como nosotros lo entendemos, se está utilizando como una terminología para referirse a la ley. O sea, que ellos aprendieron la ley o aprendieron a vivir de esa manera. Ujú. En el contexto que se están En el contexto que se está hablando, porque ahí se está diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer, dice ahí. O sea, como que el maná viene siendo la ley que ellos aprendieron a vivir por eso. a vivir por el maná. Ujú. Y dicen ellos que pan del cielo le dio a comer. ¿Por qué ellos dicen eso? Entonces, pan, esta palabra, Ujú. ese término, estamos hablando de como de un término genérico. ¿Por qué lo digo así? Porque se utiliza, ellos lo utilizan tanto como en el Viejo Testamento y en el Nuevo En el también. nuevo, sí, claro. Eso como algo genérico. Ujú, que significa algo en específico. Ya lo que lo va a diferenciar es de verdadero o falso. Porque eso es lo que están ellos aquí en Juan capítulo 6. Eso es lo que ellos están hablando. En el contexto entero. Sí, claro, En claro. el capítulo. Claro, claro. Entonces, dice Francisco Moreno que pan significa palabra. Dice Francisco Moreno que viene siendo lo mismo. De eso que se utiliza dependiendo el contexto de cómo se está hablando. ¿Sabes? Que hay en otras oraciones donde Jesús habla, dice la palabra que yo digo. Ahí mismo él dice que el pan. Nosotros lo vamos a leer ahora mismo. Para seguir el contexto. Sí, entonces aquí dicen ellos que pan del cielo dio a comer, como está escrito, ¿verdad? Entonces, no sé si leer el 49 o irnos a Éxodo
donde, Sí, vamos a leer eso. Para do- después regresar. exacto, donde dice a ti que pan del cielo le dio a comer. Entonces, ¿quién fue que le dio ese pan? Según lo que está escrito aquí, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Pero ¿quién fue que le dio a comer ese pan del cielo? Porque están hablando ahí de esa manera. Entonces vamos a leer Éxodo ¿Tú 10. sabes qué? ¿Mm? Espérate. Sí, vamos a leerlo. ¿Eso qué? 16:4. Dice aquí, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Ok. O sea, que ellos están diciendo ahí que fue Jehová que le dio el pan del cielo a ellos. Ellos dijeron que fue sus padres. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿verdad? Como está escrito en Éxodo 16:4. Estaba escrito ahí, donde ellos se lo dicen, está escrito, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Dando referencia al Éxodo, mira, hasta en concordancia está aquí, en Éxodo 16:4. Sí. Sí. Entonces, ahí ya tengan eso presente, que dice que fue Jehová. Dicen que fue Jehová que le dio el pan. Entonces, como está escrito aquí, entonces en el 49, mi gente, Jesús le dice a ellos algo muy interesante. Hablando de eso, dice, vuestros padres comieron el maná. Vuelven a hablar de maná. Dice, comieron el maná. O sea, el pan. Aprendieron de la ley. Vivieron por la ley. Eso que está hablando Jesús ahí. Entonces dice en el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Fracasaron. Sí, ahí dice, sus padres comieron el maná o aprendieron la ley y fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? Porque ese no era el camino. Que le dijeron al hombre tiene que mantenerse ahí en la ley. Eso que le están diciendo, que fracasaron, que ese no era el camino. En el camino que nosotros estamos hoy en día, la humanidad, en el imperio de la ley. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice ahí. Entonces, ¿tú le vas a decir algo a la gente? No. Entonces, en Juan 6:58, Ahí mismo, a 6:58. en el 6:58, él dice Jesús, hablando del pan, dice, este es el pan que descendió del cielo. Refiriéndose al Evangelio. Refiriéndose a lo que él venía aquí hablando a la gente, de que hay que exaltar al Hijo del Hombre. Entonces ahí toman otra forma de llamarlo. Exacto. ¿Tú sabes cómo hay que explicárselo a la gente? Vamos a poner que Jesucristo está hablando con ellos, ¿verdad? Este es el Evangelio de él. Este es el Evangelio, ¿verdad? De la forma en que él está predicando que el ser humano tiene que vivir aquí y cómo que tiene y cómo que tienen que ser las cosas. Y él dice así aquí: este es el pan. Lo que él viene anunciando, Exacto. lo que venía aquí hablando. Recuerden que ellos tienen un diálogo, Jesucristo, con ellos. Ellos están en un pan, Sí. mi gente. Ellos están en un pan, que es lo que le mencionamos. ¿Y qué pan es? El maná. ¿Y qué el maná es? Eso significa la ley. En ese pan que ellos están. Por eso le está diciendo, sus papás comieron el maná en el desierto y fracasaron.
y después te dice a ti, este es el pan. Sí. Pues, ¿Cuál pan? estoy diciendo que en ese sentido, lo que están hablando ellos, él dice, este es el pan. No se está refiriendo al mismo, porque lo digo así porque mucha gente entiende que se está refiriendo al mismo. Ujú. ¿Tú entiendes? Sí, claro. O sea, refiriéndose que este es el camino. Ujú. Que él se lo está señalando. Exacto. Este es el camino. Sí. ¿Y por qué ese es el camino? Porque sus papás comieron el maná y murieron. Eso está diciéndole en esa conversación que tiene. Porque es el camino, porque sus papás comieron el maná en el desierto y murieron. Sí. Y se está hablando de pan. Ellos están en un pan, comiendo ese pan. En ese pan que ellos le llamaron maná. Ujú. Aquí, como está escrito ahí mismo en Éxodo 16, 31, ¿verdad? En Éxodo 36, 31, vamos a leer de un pronto. Aquí dice, 16:31. 16, 31 dice, y la casa de Israel le llamó maná Te estoy diciendo, ellos le llamaron así. a ese pan en específico, le llamaron maná. Y maná significa la ley. Bíblicamente, el maná que ellos comieron. Comieron porque es lo que te dije, de comer, que aprendieron a vivir por ahí. Y como está escrito en Levítico 18:5, dice que el hombre vivirá por la ley, por el maná, por ese pan se van a mantener. En ese pan es. Entonces tú lo ves aquí en Juan 16:58, donde Jesús dice, este es el pan, ¿cuál? El Hijo del Hombre, este es el pan no como vuestros padres. Vuelve y lo comenta de nuevo, no como sus padres. Dice que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Eso que te digo. Por eso yo le digo a la gente que el término de comer él se está refiriendo a vivir de esa manera. Exacto. Entonces él le está diciendo, el que vive de la manera del evangelio va a vivir eternamente. Sí, claro. Y después dice, y estas cosas dijo en la sinagoga e enseñando en Capernaum. Dice el 59. Entonces, es el 59. El 60 dice, el 60. Falta, ok. 58, señora. Estamos en el 60 ahora. Aquí, en Juan capítulo 6. Exacto. Entonces dice aquí, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es estas palabras. Esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, de lo que venía diciéndole anteriormente. Sus padres comieron el maná en el desierto y fracasaron. Que le digan así a una gente que toda su vida se ha manejado de una manera que ellos piensen que es la correcta, toda su vida, que es la correcta, y venga alguien y le diga que no, que esa manera que tú pienses que es la correcta, está mal, está mal. Es un fracaso. Claro, es un fracaso. Entonces, dice ahí que le ofendía. Dice José Valencia ahí, dice, en el Viejo Testamento ellos comieron el maná o la ley, y el Nuevo Testamento es el cuerpo y la sangre. Comer es poner en práctica su ley, exactamente. Sí. Comer, que van a vivir por eso, lo van a poner en práctica, como dice Francisco Moreno. Dice, comer es poner en práctica su ley
o palabra, comer pan. Sí. O sea, que es algo genérico. Se puede decir en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. Pero la diferencia del Viejo Testamento era que ese pan le llamaron maná. Jesucristo nunca le llamó maná a ese pan que él estaba dando. ¿Tú estás entendiendo? Le llamó el Hijo del Hombre o el Evangelio de Jesús. O sea, se está hablando de dos pan aquí. Sí. ¿Cuál verso tú tienes? ¿El 66? El 60 y ando buscando a donde él le dice. ¿Dónde fue que yo lo busqué? Estaba en el 631, déjame ver. El 32, vamos a leer el 632 aquí, que se me pasó. El 632 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no le dio Moisés el pan del cielo. Ese verso tiene que estar por aquí, era. No, sí, pero no, se me pasó, pero era ese que estaba buscando y no lo encontraba. Donde te dice a ti eso, donde ellos dicen, Espérate, porque hay que desglosar eso con la gente aquí, ven. sí, Ven, aquí en Juan. ¿Cómo tú vas a dejar ahí, men, ese punchline, bro? se me pasó. Yo pensé que tú lo tenías ahí. No, porque se me estamos pasó, hablando yo de ese puse de ese mismo verso. el 31 fue nada más, el 32 también iba. Juan 6:32, señores, mire aquí. Es muy interesante lo que está sucediendo aquí. Aquí en ese verso, ahí en ese. Específicamente en este versículo. En Juan 6:32. Exacto. Y eso es un verso que nadie toca, especialmente los cristianos. No tocan ese verso. Porque claramente le está diciendo ahí que Moisés no te dio el pan. Pero en Éxodo aquí, te dice que sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí, señores? En esos 16:4. Sí. En esos 16:4. Dice ahí. Y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover el pan del cielo. Entonces en el 6:34, que tú le mencionas, dice, ellos le dicen a Jesús que nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer, refiriéndose a eso. Sí. Entonces Jesús en el 6:32 le responde y le dice de la siguiente manera, dice, de cierto os digo que no le dio Moisés el pan del cielo. O sea que él no se lo dio. ¿Y qué fue lo que le dio Moisés? Porque en esos dos señores dice que Jehová le dio pan a él para que él se lo diera al pueblo. Supongamos que vamos a suponer que Moisés fue el malvado. Y por ejemplo, Jehová le dio a él pan integral. Dijo, toma, Moisés, dáselo a la gente. Yo le voy a hacer, yo voy a dar el pan integral a ustedes para que coman. Integral. Sí, pan integral. Y vino Moisés entonces y le dio pan blanco. ¿Eso fue lo que sucedió? Para ponerlo en un plano. Claro, porque para poner, encontrar algún sentido, porque aquí dicen, ahí dicen en el 16:4, que Jehová dijo, yo lo voy a hacer llover el pan del cielo. Exacto. Entonces ¿en qué categoría lo ponemos? Suponte que yo soy Jehová y yo te doy a ti pan integral. Dáselo a los que están ahí, dáselo a él. Dale el pan para que se lo dé a los muchachos que están aquí en el en vivo. Y entonces tú haces lo que te da tu gana. Entonces yo vengo y le doy pan blanco a los que están aquí, pero no fue integral. Exacto. Y yo estoy pintado. Digo, pues este tipo hace lo que da su gana ahí. Porque eso no se lee en ningún lado.
No se lee en ningún lado, porque cuando Jehová se revela, se revela. Si le hace una cosa que tú no estás de la cuenta, según lo que está escrito ahí, él te va a castigar. Porque a Moisés mismo lo jaló cuando golpeó la piedra. Sí, claro. ¿Te acuerdas de la historia? Que él golpeó y por eso di que no entró a Sí, la sí, tierra prometida. sí. Es muy radical. Entonces, en algo así, Es algo muy, muy importante. claro, Es mano. muy importante porque entonces Jesús está diciendo, no te dio Moisés, no le dio Moisés el pan del cielo. ¿Cómo así? Si leemos Éxodo 16:4, dice claramente que fue Jehová, dice que Jehová dice, yo voy a hacer llover el pan del cielo. Ujú. Y después vemos aquí Jesús diciendo que Moisés no le dio el pan del cielo. Entonces, ¿qué fue que dio Moisés? En este caso, ¿qué fue que dio Moisés, mi gente? En este caso, porque, oye cómo es. Oiga cómo es. Jehová dice que hizo llover el pan del cielo. Ujú. Estamos claros ahí. Después vienen ellos y le dicen a Jesús, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. ¿Quién le dio a comer el pan del cielo? Bueno, está escrito en Éxodo 16:4. De ahí que ellos están agarrando. De ahí que ellos están arreguindados. Pan del cielo dio a comer. Entonces después viene de allá para acá en el 32, en el 6:32, y después dice Jesús, no le dio Moisés el pan del cielo. Moisés no le dio el pan del cielo a ustedes. Porque hay que hacer un término ya más cotidiano a la gente. Exacto. Él le dice a ellos, Moisés no te dio el pan del cielo. Y eso es un verso que nadie lo toca. Nadie que tocar eso. No, porque acuérdate que Eso, te está desbaratando lo que tú piensas. porque es una caja, exactamente, una caja de Pandora. Nosotros le hemos dicho aquí muchísimas veces que Jesucristo vino en contra de ese tipo. De una manera literal. Literal. Pero ahí ese es uno de los versos también donde ahí se va de frente. Dice, no te dio Moisés el pan del cielo. Entonces el que estaba ahí, supongamos, el israelita que estaba ahí presente, y entonces, ¿qué fue que me dio? Ujú. Porque yo estoy claro que fue Dios que me dio ese pan. Porque Moisés nos dijo a nosotros que fue Dios que nos lo dio. ¿Tú estás entendiendo? Moisés nos dijo a nosotros que fue Dios que nos lo dio, ese pan. Y tú dices que no fue Moisés. Que Moisés no me dio ese pan. Que no fue Moisés que me lo dio. O sea, que no fue el verdadero pan. Exacto, a eso que se está refiriendo. Moisés le dio pan, pero no el verdadero. Exacto. Como estamos hablando, como para que se sometieran, le dio que fue Dios. Para que la gente, o sea, que él le dio el pan de él y le dijo que fue Dios que... Pues entonces, ¿dónde queda Jehová, men, en esa ecuación? Porque es el primerito que tenía que decirle, hey, no Exactamente. te mandé a eso, papá. Devuélvete. Exacto. Dele el verdadero pan a la gente. Exacto. Entonces ahí ya los cristianos Me imagino. buscan la quinta pata al gato. Ujú. Justificaciones. Porque ese verso ellos no lo tocan, porque ese verso es una caja de Pandora, mi gente, donde si tú tocas ese verso en un púlpito o explicándoselo a personas, no tiene sentido. No tiene sentido eso. O sea, que Moisés dijo eso para justificar lo establecido y decir que fue Dios. Que lo dio. Sí, que esa manera. Recuerda que Esa es la única manera que tiene sentido. exactamente, la única manera que uno le puede encontrar sentido es de que él dijo para que la gente se sometan. Bueno, así, eso fue, Dios estableció así. Dios dijo así, que es así. Porque estamos viviendo bajo la ley mosaica, Sí. que todo está organizado. Entonces viene Jesucristo y le dice en un sentido de que Dios no ha puesto esa ley aquí. Dios no te dijo a ti que de esta manera que el ser humano tiene que vivir.
para que no entiendan un poco más claro. Vino Jesucristo. O sea, sí, o sea, que prácticamente fue eso que dijo. Moisés dijo que esta es la manera de vivir. Esta es la única manera de vivir. Sí. Y vino Jesucristo y dijo, ¿quién te dijo? Dios no dijo eso. Exactamente. ¿Y quién fue que él fue que no dijo? Que fue Dios que dijo. Exacto. Que de esta manera que el hombre tiene que vivir. Entonces Jesús viene, no de esa manera que no fue, Moisés no te dio a ti el pan del cielo. O sea, no te dio a ti la manera de vivir. La verdadera manera del ser humano vivir aquí. Exactamente, no te la dio. ¿Y por qué? Por aquí me dice a mí que fue Jehová. Él te dijo a ti que fue Jehová para que te sometiera y viviera en esa ley. Y vivir a esta manera de vivir. Claro, porque no hay otra manera. De la única manera que ellos iban a tomar esa forma era así hablándole que Dios dijo. Como nosotros le hemos dicho, ¿quién fue que creó el trabajo? Dios dijo. ¿Ya? La pobreza y la riqueza. ¿Quién fue que creó eso? Dios dijo. Dios lo creó, muchacho. El bien y el mal. ¿Y quién creó el bien y el mal? Dios lo hizo. ¿Ya? O sea, entonces venga Jesucristo y te diga a ti que Dios no ha creado nada de esa vaina. Y que nosotros vengamos, exactamente, que nosotros le digamos a ustedes, un ejemplo, a ustedes, Dios hizo la riqueza y la pobreza. Y tú lo ves, oh, sí. Así que tienen que mantenerse. Que nosotros le digamos a ustedes. Y venga después Jesús y diga, pero los muchachos no fueron eso que ellos te dijeron a ustedes. Ah, ellos no le dieron la verdadera información. Exactamente. De esa manera, para que lo puedan por lo menos entenderlo mejor. Moisés le dijo a ellos que se mantuvieran en la ley. ¿Pero y por qué? Bueno, porque así es que tiene que el hombre mantenerse. ¿Y quién fue que dijo eso? Bueno, Moisés dijo que fue Jehová. Jehová le dijo que le entregó la ley a él. Recuerda que está en Levítico 18. Levítico 18, verso 5, donde le dice que el hombre va a vivir por la ley. Por eso mismo. O sea, que va a vivir de esta manera en que nosotros vivimos. ¿Eso lo dijo quién? Moisés. ¿Cómo? Como nosotros vivimos ahora. Y es así. ¿Y quién dijo eso? Bueno, él te dijo a ti que fue Dios. Ajá. Él dijo. Entonces vino Jesucristo y dijo que no. Que el ser humano, que el ser humano no fue así, que Dios dijo que el ser humano tiene que vivir aquí. Entonces, esta manera que Jesucristo hablaba está vetado. No se puede vivir así aquí. Porque es distinta. Exacto, es distinta. Y hay muchísimas comparativas en lo que es el Evangelio de Mateo, Marco y Lucas. Y esos evangelios ahí que están ahí escritos, te lo están narrando, donde él hace mucha comparativa del reino de los cielos al reino de la ley, Sí, o el imperio de la ley. Todo eso está escrito ahí. Todo era su tiempo. Sí, Todo claro. eso, la cosita que aquí nosotros, ustedes le hablamos, y yo sé que va a venir el tiempo en donde vendrán más gente con más conocimiento, gente que se van a cansar ya que saben todo esto y se van a cansar de estar callados y le van a hablar claro a la gente. Ya el tiempo de que si tú decías tú contradecías lo que decía un papa o quien sea y a ti te fusilaban, te quemaban. Ese tiempo pasó ya. Entonces la vida va yendo de tiempo en tiempo. Sí. Ese tiempo, gracias a la vida, ya pasó. Aunque no en el mundo entero, porque si tú, por ejemplo, hablas medio raro del Islam en un país de eso de para allá, te matan. No van de ahí a ahí para que tú seas un hombre muerto. Ellos no van por ahí todavía. Recuerda que el mundo que vivimos nosotros, ya pasamos por ahí. Porque el cristianismo era así mismo. Ni más ni menos. Era así mismo. Pasa que ya pasó. Ellos no han pasado. Sí. Todavía ellos no han pasado. Sí, claro.
Por eso que muchas personas dicen que el Islam es una religión Radical. y agresiva, porque están en ese tiempo todavía. Pero ellos ese mango se va a madurar. Ese manguito se va a madurar. Ellos se van a dar cuenta que no es así. Como se dio cuenta nosotros los cristianos de Patelao. Era así. Tú decías algo medio raro y te señalaban de hereje. Hereje. Y te quemaban en la hoguera. A ti con tu descendencia. Y nadie hacía nada. Tú te quedabas tranquilito ahí y los vecinos solamente decían, se lo buscó. Se queman a claro. Pedrito allí, se lo buscó. ¿Y quién mandó a ese muchacho a hablar de esa manera? Sí, así. Pero eso tenía que pasar. Y ha llegado el tiempo en que ya nosotros y ustedes, la gente que nos escucha, tenemos que buscarle la vuelta a eso. A entender eso. ¿Por qué digo eso? Porque eso es lo que está rigiendo este mundo. Y donde la mayoría de personas aquí creen en ese libro y ese es su Dios y ese es así. Y le hemos dicho aquí que ese ha sido el libro más leído en la historia del planeta y el libro menos entendido. Tú sabes que leyendo esta cosa aquí que dice Francisco Moreno, dice, el pan de Jehová le dijo a Moisés si fue el mismo pan, pero no era el pan del cielo. O sea, me llegó esto a la mente. Ponte tú que el pan que dio Moisés fue el terrenal. O sea, en el sentido de cómo nosotros tenemos que mantenernos aquí, el terrenal. Está bien, Pero se está hablando de una manera de que dice que fue Dios que le entregó ese pan. y también se está hablando que era eterno. Paciente. Exactamente, y que el hombre tiene que mantenerse en ese pan, en ese pan de la ley, que era el maná. O sea que, como estamos cayendo en cuenta ahora, que la única manera que tiene sentido fue que Moisés le dijo a los israelitas que fue Dios que entregó eso. O yo pensando aquí a lo loco. O nosotros vemos un Jesucristo de que ante nuestros ojos revolteado en contra de Moisés para hacerle ruido a ellos, para ver si ellos entendían. Mm. Le golpeaba, o sea, le golpeó su líder es como una mula, tú sabes, cuando tú la quieres que doble puncito y quieres seguir derecho, tú le tienes que darle. Sí, porque acuérdate ellos en ese pasaje que se está hablando de maná y pan, que comieron, que murieron, ellos estaban de esa manera de que ellos comieron ese maná y sabemos que el maná no es algo literalmente, se está hablando de la ley. Ahí se está hablando de la ley, claro. Entonces, te dice a ti que ellos comieron el maná, o sea, eso de comer, como dicen ahí, que practicaron, lo pusieron por práctica, que vivieron por ahí, que todo eso de comer viene siendo de practicar eso y que esa práctica le iba a conllevar a ellos a convivir así de esa manera. Como está en Levítico 18:5, que de esa manera que el hombre tiene que vivir. Entonces, para que la gente lo aceptara, dijeron que fue Dios que entregó eso. O sea, Moisés dijo que fue Dios. Esa es la única manera que tiene sentido. Que Moisés venga y diga, oh, mira, esta cosa me la entregó Dios a mí y de esta manera que ustedes tienen que vivir. De esta manera que tienen que vivir ustedes. Y ellos agarraron ese maná, aprendieron y comenzaron a vivir de esa manera.
en la manera de la ley. Entonces viene Jesús y te dice, sus padres comieron el maná, o sea, aprendieron o vivieron de esa manera y fracasaron. Y después te dice que el pan que yo le voy a dar, o sea, es distinto a lo que ellos comieron, como está ahí que uno puede ver. Entonces ya sabemos que el maná es la ley y aprendieron y comieron de la ley. Y al aprender y comer de la ley, pues entonces dice Jesús que ellos comieron el maná y murieron. Sí. Señor, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Porque nosotros estamos aquí haciendo este video. Y mientras estamos hablando con ustedes, nosotros estamos pensando en buscar una manera, un sentido. Sí, mira cómo dice Cintia Paliza, saludo, espero que te encuentres bien. Dice ella, saludo hermano, recordemos de que por ejemplo Moisés subió al monte a recibir los 10 mandamientos 2 veces, dice ella. O sea, que una parte la rompió y después vino y la escribió. Después Dios subió otra vez y lo hicieron otra vez. O sea, el relato es que Moisés, en el relato bíblico, Se desbarató lo original. él rompe la tabla, los 10 mandamientos, ¿verdad? Que ve al pueblo desalboroteado y él rompe la tabla, ¿verdad? Y dice después que Moisés volvió, dice Jehová, vete, lízate 2 piedras más y escribe lo que yo te di. Y él hace eso mismo. Eso es lo que está hablando ella. O sea, ¿en qué sentido quiere decir? Que el verdadero pan, entonces, él lo desbarató. Y entonces volvió otra vez y entonces escribió lo que él le dio su gana. Entonces ahí vuelvo y digo, ¿dónde estaba Jehová? Que no lo paró. Que tú le dijiste, hey, así no es. Exacto. Porque él es muy así. Sí, claro. No va con la injusticia, papá. Es recto. Sí. ¿Entendiste? Entonces, si él ve algo, medio cosa, él lo va a jalar. Pero si él no quitó reyes porque le perdonan la vida de un tipo. Es recto. Esaú. Exacto, Jehová es recto. No acepta vagamundería. Entonces, si él te dice A, diga A, usted no va a ir y va a ir sí, B. Él no lo va a aceptar. Sí, exacto. Dice aquí Francisco Moreno, es que nos dijeron que Dios no la, o que dice, es que nos dijeron que Dios no las dio y que eso era bueno para que nadie dijera nada. Sí, es lo que dijimos, que Moisés dijo, Dios eso me dio este pan y así que tenemos que vivir nosotros, con el pan con el que dice la Biblia que Jehová Dios hizo descender del cielo. Entonces ellos le dicen a Jesús, pero pan del cielo no iba a comer. Entonces después viene de allá para acá, no le dio Moisés el pan del cielo. Pero vemos cuando leemos a Levítico, en esos 16:4 dice que fue Jehová que se lo dio el que hizo descender el pan del cielo, que hizo llover. Entonces ahí viene lo que dice Francisco y lo que nos estamos replanteando, que para poder aceptar eso, él tuvo que decir eso, Moisés, que fue Dios que entregó eso. Exacto, y como estamos hablando aquí de la manera en que uno vive, estamos hablando entonces de lo que está establecido aquí. Exacto. Nosotros vemos. Exacto. Que es como el trabajo, el bien y el mal, la justicia, el crimen, todo lo que uno ve aquí, señores. Exacto. La pobreza y la riqueza, todo esto, la enfermedad, la sanidad y todo eso. Entonces, él vino y dijo que es así, que eso está establecido por Dios. Y nos dio leyes y estatutos, como está escrito aquí, en Levítico, y que tenemos que vivir por ahí. De esa forma. Exactamente, de la manera
De la manera que Moisés dio. Eso es eterno. De la manera que Moisés nos dijo. Entonces, él lo dijo que es eterno, que es para siempre. Ujú. Porque el mismo Pablo lo afirma en Gálatas. El hombre que vive por la ley, el hombre que cumple la ley tiene que vivir por la ley. Ujú. Sí, claro. Tiene que vivir por la ley. O sea, de esa manera cobra sentido para que la cojamos, la ley, la cojamos para poder vivir por ahí. Exacto. Y creo que Jesucristo lo dice por aquí, uno de esos versos, que él le dice que el pan, el que come de mi pan, vivirá para siempre. Sí. Eso está lleno de terminología que ellos utilizan. Sí, claro. A ver qué dicen los muchachos, dicen los israelitas están adulterados con el maná de nosotros, los de a pie, porque el maná de ellos no es literal. Exacto, eso es lo que venimos diciendo, que el maná que se está refiriendo ahí a ellos, que ellos comieron maná, se está hablando de la ley, que ellos aprendieron aprendieron a vivir de esa manera. ¿De qué manera? De la ley. Como ahí, Levítico, como tú le dijiste, 18:5, donde dice que el hombre vivirá por ella, por la ley. Entonces de aquí dice Rafael Catamo, maná es como algo nuevo, la ley por primera vez del cielo es como de alguien que estaba arriba en lo alto, como un puesto más elevado de saber esta ley, dice este muchachón. Estoy trabajando pero escuchando, dice Fernando David. Entonces, eso se viene hablando de eso. Entonces, esos son versos en el verso 6 de Juan, que estas personas religiosos no tocan. Porque mira todo lo que estamos descubriendo aquí. Y no investigan. Exacto, miren todo lo que se está hablando ahí, que no le dio Moisés el pan del cielo. Después vamos a Levítico, a eso 16:4, dice que fue Jehová. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos no saben de qué se trata. Exacto, exactamente. Sí, así es. Y la escuela tampoco se lo va a decir. Sí, Y así un profesor sepa, no puede tener esa boca de decirle a los alumnos de qué se trata. Así el profesor de teología sepa, él no puede decírselo. sí. Tú sabes que hablando de eso, para que usted vea un vistazo de eso de maná, tú sabes que ahí, cuando se está hablando del maná, dice la historia que ellos no podían guardar maná. Para el otro día no. Dicen, lo que ustedes lo han leído, dicen ahí en eso 16, dicen que ellos no podían guardar maná, ellos. Pero ahí mismo en el 16, pero más para abajo, vemos a Moisés diciéndole a Aarón que guarde maná para las siguientes generaciones. Uh-huh. Ahí ya ustedes pueden ver que no se está hablando de algo de comer literal. Porque en la historia te dice a ti que ellos no podían guardar maná para el otro día porque se dañaba. Uh-huh. Y después vemos a un Moisés hablando con Aarón y que mira, guarda maná para las siguientes generaciones. ¿Cómo así? Si eso se daña el otro día. O sea, entonces dando a entender de que no se está hablando Que no se está hablando de algo literal, de comida literal, que se yo voy a guardar este pedazo de pan y tiene que comerlo rápido porque mañana va a amanecer dañado. Sí, no, pero tú sabes cómo la gente resuelve eso. Tú sabes que la gente es bien fanática, men. Uh-huh. Que Dios lo puede hacer. Claro, que sí, yo sé. Yo sé, para no abrir los ojos, para no querer saber las cosas. Muchos se quedan así en ese lecho y no se quieren levantar. Como Moisés le dijo a la gente así, que son así. Dios dijo así, que tiene que vivir por ella, por la ley.
¿Y cómo nosotros estamos? Eso es. ¿Ya? Estamos así mismo. Así mismo. Entonces, señores, es muy interesante este tema. Como le dijimos, estúdienlo. Como siempre le decimos, no repita lo que usted escuche aquí. Usted lo agarra, usted lo estudia, lo medita con alguien en su casa, no sé, y lo estudia. Y yo sé que muchos de ustedes van a comprender muchas cosas de ahí, porque son temas que no se indagan, no se profundizan en esos temas. Y eso está ahí al olvido. Por eso yo le dije a ustedes que Juan capítulo 6 no se estudia. Y nadie estudia eso. Y es un capítulo bien importantísimo en lo que Jesucristo se trata. Porque él habla muchas cosas profundas ahí. Porque están hablando de lo que nosotros vivimos. Literal, el Evangelio se está hablando de otra manera de vivir. Exacto. A como nosotros lo vemos hoy en día. Ok, el problema es que eso está vetado, vivir de esa manera aquí. Eso está prohibido. El mundo sabe eso y controla todo eso y da lo que le da su gana. El mundo. Y el mundo es más grande que nosotros. Entonces, señores, estudien eso con calma. Sí, claro. Es muy interesante. Yo espero que hayan podido comprender por lo menos un poco de lo que hablamos aquí. Y nada, señor, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias a todo el que estaba aquí en el en vivo. Gracias por su apoyo, señores, se les quiere. Gracias por los comentarios. Sí, los muchachos están ahí activos, Fernando, Rafael, Cintia Paliza, Francisco Moreno, José Valencia. Exacto. A todos, señores, Sí, pendientes. saludos a todos. El próximo en vivo va a estar muy interesante. Quisimos hacer este tema porque entendimos que era como Secuencia. una secuencia del anterior para que, como lo hablamos con más detalle en el video pasado de cómo que nosotros vivimos aquí, entonces quisimos hacer este tema, pero el próximo video que nosotros vamos a hacer va a ser muy interesante, así que manténganse activos y muchas bendiciones para usted y su familia y nos veremos en el siguiente en vivo, mi gente. Bendiciones a cada uno de ustedes.